Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende en dónde vayan a mirar este humilde video. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? En Cristo Jesús, con todo respeto y con todo el amor de Dios Todopoderoso, pidiéndole al Espíritu Santo que me dé sabiduría, me dé entendimiento para poder hacer este video. Tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé la sabiduría. En este día, mis hermanos y hermanas, vamos a hablar más o menos de un tema que se defiende, de un tema que nosotros tenemos la certeza de poderlo comprobar con la Biblia, con la Sagrada Escritura, con la Biblia, leyendo capítulo y versículo. Hace un rato, estaba oyendo una persona que dice que nosotros, los católicos, somos unos herejes, idólatras y demás. Yo quiero que ustedes vean una cosa, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nosotros como católicos somos templo del Espíritu Santo, somos templos de la iglesia de Cristo Jesús. Hay personas que no aceptan esto. ¿Por qué? Porque les dañaron su cabeza, les dañaron sus pensamientos, les metieron un evangelio muy diferente al que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque él dice, él es un pastor o no se quería identificar si era pastor o no. ¿Qué más ocupas, católico? ¿Qué más ocupas? Mira cuántos debates hay al día en las redes sociales, en TikTok, con el hermano Alex Ventura, con el hermano René, bueno, varios, muchos. Y muchos de sus pastores quedan en vergüenza. Entonces, me llama la atención mucho porque no saben ustedes que eran católicos. No saben el gran error que dicen: cuando yo era católico, era borracho, era esto, era el otro. Entonces, cuando eras católico, y dice que cuando él era católico, nadie, a lo mejor tenga razón, hay muchos sacerdotes y los invitamos a los sacerdotes que no se queden callados, salgan a predicar, salgan a decirles aquí en las misas, también hablen del evangelio de Cristo, díganles quién fundó la iglesia de Cristo Jesús, no nomás se vayan a la pura misa, que porque cuando él era católico iban nada más a la misa los domingos y que esto y lo otro y que no estaba la verdad ahí, pero nunca se puso a estudiar la Sagrada Escritura, que es la Biblia, lo que dejó Cristo. Antes no había Biblias. Entonces, para que me entiendan ustedes a mí, les voy a leer un capítulo muy importante que lo tenemos que escudriñar y leer y decir: es palabra de Dios. Escucha tú que dices que te vas de la iglesia católica y reniegas de ella y de la fe católica. En este día nos vamos a enfocar más en lo que vamos a hablar. Gracias a Dios ya me está dando entendimiento y me está poniendo las cosas como deben de ser. Católicos, ignorantes, seguros, protestantes. Con todo respeto, yo no ofendo a nadie como ustedes, hermanos protestantes, que nos insultan, nos agreden y nos calumnian, nos calumnian a cada rato. Nos calumnian y nos calumnian.
Y eso creo que no está bien lo que están haciendo. Pero si es así su modo de ser, pues ni modo. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, que se van de la iglesia católica, lo que nos dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice: hijitos, es la última hora, y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Escuchen el 19 y lo que dice: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros, sino si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen esa unión que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque lo conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque la mentira no puede salir de la verdad. Entonces escuchen ese pedazo en el versículo 19 y nos dice: si hubiera sido de nosotros católico, no te hubieras ido a escuchar un pastor, un hombre mentiroso, que la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. La Biblia lo dice, que son mentirosos. Si hubieras sido de nosotros, hubieras permanecido en la verdadera iglesia católica. Y no lo hiciste. ¿Quién se salió de la iglesia católica? Un sacerdote católico, Martín Lutero. En el año 1517 se formó el protestantismo con ese hereje de Martín Lutero. Al paso que vamos, ha venido arrastrando a muchos hermanos católicos que estaban igual que yo, ignorantes, que estaban igual que yo, sin leer la Sagrada Biblia, las Escrituras. Tenemos que leer, tenemos que saber, preguntar a los que saben. Por eso tenemos los sacerdotes. Levítico 21:8. Allí dice que el sacerdote lo tenás por santo. Sabemos que no lo es, pero lo debes de considerar santo porque en él habita Cristo. Entonces, si hubieras sido católico en verdad, no estuvieras haciendo blasfemia contra la iglesia católica, contra el cuerpo de Cristo y creyendo doctrinas muy malas. Les voy a leer a ver si me acuerdo del versículo, que es Primera de Timoteo. A ver, vamos a buscar a Timoteo, hermanos y hermanas. Carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gracias a Dios me dio sabiduría y lo estoy ubicando los versículos y capítulos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así. Aquí está. Aquí está, miren. Primera de Timoteo 4:1. Y dice así, hermanos: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Escuchen, doctrinas diabólicas inventadas por un pastor, por una persona que se salió de la iglesia católica y dijo: yo me voy a ir a fundar una iglesia, voy a predicar mentiras, voy a arrastrar a los católicos para que se salgan de la verdad y no estén en la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Y el segundo dice: aparecerán, escuchen, hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal
de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo que hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Léanlo allí, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Tú que dices que te fuiste de la iglesia católica, escucha bien, medita, pídele a Dios, busca ayuda de los que saben, de los que estudiaron en un seminario para el sacerdocio. Entonces, no te vayas a insultar como hasta aquí estamos, mira. Yo escuchar a un protestante decir, idólatra, adorayesos, chupayesos, pero no tienes un argumento bíblico. Ya enfadaste con tu Éxodo 24, Salmo 115, 5, ya estamos hasta aquí, son mentiras del demonio. Mentiras. Y para que vean que Cristo sí tiene una iglesia, para que ustedes vean, Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 15, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno lee despacio y come, como dice el sacerdote Luis Toro, hay que comernos este chocolate despacio. Léanlo bien. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchen bien. Dice así. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Escucharon? ¿Qué es? La iglesia de Dios vivo. No seguimos a un pastor, seguimos a Cristo Jesús. La iglesia es de Cristo Jesús. Y luego dice, pilar y base de la verdad. Allí en la iglesia católica que tú insultas, que tú aborreces, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la funda en Pedro. Pero hay que entender, escuchar y dejarnos llevar por los que sí saben, no por un mentiroso. No por un mentiroso pastor. Entonces, si Primera de Timoteo 3:15 dice que aquí hay una iglesia que es la verdadera, dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, allí hay un buen punto que debes de analizar. Analízalo, léelo. Si no lo entiendes una, otra vez, léelo, vuélvelo a leer. Allí para que tú te vayas dando cuenta que estás en un error. Y para cerrar con broche de oro, vámonos a Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 18. Vamos a ver qué dice. Vamos a leerlo desde el 14. Respondieron unos y dicen, ¿qué eres? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. El 15. Jesús les preguntó,
¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Escuchen. El 16. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El 17, ahora sí. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos al 18. Desde el 14 vamos poquito a poquito sabiendo y aprendiendo. Y luego dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo? Mi iglesia. Una. No muchas. Una. Luego seguimos. Mateo 16, 18. Otra vez se los voy a leer. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahí vemos que viene un caminito, tenía un plan Jesús de una iglesia. En 1 Timoteo 3:15 habla de la iglesia del Dios vivo. De Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 14 al 18, en adelante, al 20. Pónganle atención bien, hermanos separados, porque tú te separaste de la iglesia católica, como lo dice San Juan. San Juan, lo dice en la primera carta de San Juan, que tú te fuiste de la iglesia, te separaste porque no eras de vosotros y te fuiste a creerle a un pastor que solo va por el mundo mintiendo. Entonces también podemos ver en Efesios, hay otro versículo, Efesios capítulo 3, versos 1 en adelante. A ver, vamos a ver qué dicen. Vamos a ver si lo podemos buscar en el nombre de Dios. Dios Todopoderoso, que nos das 3. A ver, aquí está. Lo vamos a leer desde el capítulo 1. Dice, por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me ha concedido para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponerlo. En pocas palabras, ¿se dan cuenta? Jesús tenía un proyecto y ya viene desde Timoteo a Mateo, y aquí lo vamos a leer. Pueden leerlo está larguito ese, lo pueden leer hasta el 20 y más adelante. En carta a los Efesios capítulo 3 versículo 1 dice, por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me ha concedido para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponerlo en pocas palabras. Según esto puede apreciar
el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Ñaca, ñaca. Allí dice, lean, no se dejen engañar por un falso pastor. Léanlo. Léanlo en ese Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el 6. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva. Es la buena nueva. De la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán escribir mirando a la iglesia. Ay, miren, aquí dice, de arriba podrán mirando a la iglesia los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Léanlo para no entretenerlos mucho, para que vean que todos ustedes, hermanos, que están atacando la iglesia del Dios vivo, de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, están mal y los engañaron, porque los pastores vienen de la cárcel, de la calle, de la borrachera, de la droga, adicción, y ustedes les están creyendo a ellos que hacen milagros, que levantan muertos. Eso está actuado, lo pagan ellos para que ustedes caigan en sus garras. Y si no me creen, vamos a leer la Biblia. Lean ese versículo, Efesios 3, 1 al 20. Pueden leerlo bien a gusto. Pídanle a Dios, pídanle al Espíritu Santo que los guíe para que ustedes mismos se den cuenta que la iglesia católica es la verdadera, que no hay más. Vamos a leer Mateo, capítulo 7, versos 15. Vamos a leerlo desde el 14 para que no van a decir, ay, es que no es el contexto. Mateo 7, 14. Pero aquí angosta es la puerta y que escombroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Escuchen el 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de un espino o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos
buenos se cortan y se echan al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. No basta con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará en el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó con su casa sobre roca. Y hay más versículos, Mateo 24:24, Marcos 13, no tengo el versículo a la mano, pero por ahí está también. También está San Juan. Y por ahí vamos, hermanos y hermanas, no se dejen engañar por estas personas que no traen buenas intenciones con ustedes. Y les voy a leer otro capítulo más para que vean que Gálatas relata algo muy serio y que hay que ponerlo y ponerle atención. Gálatas capítulo 1, versos 6, 7 en adelante, dice: Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende de que ustedes abandonen tan pronto aquel que es, según la gracia de Cristo los llamó, y se pasen a otro evangelio. Pero no que haya otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque vosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos de forma diversa a como los hemos hecho vosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él y sea anatema, o sea, maldito. Maldito el que traiga otro evangelio como el que traen los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los luz del mundo, todos esos traen un evangelio diferente. Y también está en tu Reina Valera. Mira, lo vamos a poner. Vamos a salirnos de la Latinoamérica y nos vamos a ir. Aquí está, mira. Aquí tengo Biblia Reina Valera. Aquí. Reina Valera 1960. Y nos vamos a ir a ese mismo. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Atención, atención. Mas si uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os llamó, hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Léanlo, mis hermanos protestantes, con todo respeto, con todo el amor de Cristo. Dejen de insultar a la Iglesia Católica y a nosotros los católicos, porque ustedes no traen fundamentos bíblicos.
Pónganse a ver los debates para que vean que queda el mal. Que Dios me los cuide, me los proteja y me los bendiga. Un abrazo a la distancia de parte de su amigo Ave Fénix. Que la sangre de Cristo los cubra, los proteja a todos ustedes y a sus familiares. Y gracias por su apoyo. Dios les bendiga y hasta la próxima.